Bueno, Sara Muñoz con ustedes, entonces muchachos, que tengan una feliz tarde. Y vamos a tomar nota que viene un día maravilloso de la consagración a Jesús por María. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Pues primero es un placer estar aquí, acompañarlos en este espacio. Créanme que es un reto gigante, puesto que el compartir todas las cosas que uno aprende y toda su experiencia no es sencillo, pero trataré de dar mi máximo. Vamos a arrancar hoy una etapa muy especial. Ustedes saben que la etapa de consagración es un periodo de estudio de 33 días. La primera etapa consta de 12 días, es decir, que hoy vamos a arrancar con la segunda etapa, que se trata del conocimiento de sí mismo. Entonces, pues para arrancar, vamos a hacer las oraciones iniciales, vamos a pedirle a Dios y la Virgen que nos acompañen, a José que también esté con nosotros en este espacio, que nos ilumine. Y espérenme que no veo. Ahí están viendo la pantalla, ¿alguno me puede responder, por favor? Que no sé si están viendo o no lo que yo estoy compartiendo. No, Saris, no se está viendo. Ahora sí. Ahora sí, listo. Bueno, entonces vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego y caridad, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también el Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo el tiempo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve estrella del mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz puerta al cielo, aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males. Pide para nosotros todos los bienes, muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo, y demos a las 3 personas un mismo honor. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a compartir el día número 13. Como les dije, empezamos una etapa que se llama el conocimiento de sí mismo. Lo importante de esta etapa es entender que María es, digamos, el camino más seguro, más sencillo para llegar a Jesús, y por medio de las oraciones, de los exámenes, de las reflexiones que tengamos en estos 7 días que vienen, podamos parecernos cada vez más a Él, parecernos cada vez más a su corazón. Entonces voy a hacerles la lectura del día de hoy. Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano,
y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. Y aquel, desde adentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le hará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, como vieron, en el día de hoy vamos a hablar sobre la oración, que es algo que pues, nos acerca a Dios. Se dice que la oración es el encuentro con Dios, es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. ¿Qué quiero compartirles con este mensaje? Elevar la mente a Dios es no distraernos, es simplemente entrar en contacto y en comunicación constante con Él. El ser juiciosos en la oración no es algo que se logre de la noche a la mañana, por lo menos para ser juiciosa, para tener esa disciplina de orar, para sentir que en realidad estaba conectada con Dios, yo me tomé cierto tiempo. Pero pues ya les voy a explicar como cuáles son las clases de oración y cómo podemos paso a paso acercarnos a ese encuentro íntimo con Dios. Entonces el elevar la mente a Dios es no distraernos y buscar siempre estar en comunicación con Él. Dice ahí, para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Estamos muy acostumbrados siempre a estar, que si oramos le estamos pidiendo a Dios. Y resulta que antes de nosotros pedirle, como cuando nos acercamos a alguien o nos acercamos a un amigo, uno lo primero que hace es saludar. Por decencia, uno saluda y con la oración, pues la idea es hacer justamente lo mismo, acercarse a Dios, alabarlo, darle gracias antes de pedirle esas cosas que nosotros consideramos que nos pueden hacer bien. Pero, pues, lo que digamos que el llamado de hoy es a confiar en Dios, en que si las cosas que nosotros pedimos no se nos dan, es porque así esa es su voluntad, es porque pues probablemente no nos conviene. Él es nuestro Padre y Él sabe qué está bien o qué necesitamos en realidad y qué no. Primero, acercarse pues a Dios con confianza es lo más importante. Es entender que Dios siempre, siempre, siempre está con nosotros y este tema de confiar en Dios se va a ir dando con el paso de los días. Como les dije, no se logra de la noche a la mañana, pero resulta, les voy a contar una historia que escuché, yo no sé si la escuché, si la leí, pero resulta que había un avión en el que habían pues obvio muchos pasajeros, los pasajeros estaban súper tranquilos cuando llegó un momento en el que el piloto les anunció a todos que debían ponerse como todas las cosas de seguridad porque iban a pasar por una turbulencia muy pesada. Todo el mundo estaba súper preocupado, asustado por la turbulencia, porque al parecer pues ellos iban a chocarse, cuando una señora tenía al lado un niño súper tranquilo, el niño estaba supremamente contento jugando con su muñequito, y la señora le dijo, pero usted ¿por qué está tan tranquilo? ¿Usted por qué no se pone las cosas? Y el niño le dijo, pues estoy tranquilo porque quien va manejando el avión, quien va piloteando, es mi padre. Digamos que a esa es la confianza a la que nos llaman hoy, a que confiemos en que Dios debe ser el piloto de nuestra vida. Dios es el que debe
manejar como todos nuestros asuntos. Nosotros por medio de la oración, por medio de darle gracias, simplemente mantenemos ese contacto con Él, pero debemos como accionar siempre pensando en que estamos haciendo las cosas bien, o voy a hacer todo lo correcto, y confiar en que todas esas acciones que tenemos van a tener su fruto. Listo. La segunda recomendación para tener una buena oración es, es buscar o mejorar esa comunión con Dios y con Jesús, y es buscar la manera de verlo como Padre. El Padre es esa persona que nos da la seguridad. El Padre es esa persona a la que nosotros acudimos cuando necesitamos un apoyo, necesitamos un abrazo, necesitamos una ayuda. Entonces, asimismo, es que debemos mirar a Dios. Si ustedes recuerdan lo que yo les leí al principio, lo del tema del día de hoy, Jesús nos invitó justamente a eso, a llamar a Dios Padre. Y llamándolo de esa manera es que mejoramos esa relación. Antes de que llegara Jesús, a Dios se le veía como un ser supremo, por allá, súper lejano, casi no se sentía como esa cercanía. El Dios de Moisés era así, como inalcanzable. Pero luego de la llegada de Jesús, Jesús nos enseñó cosas diferentes, nos enseñó que Dios es amor, que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos esos hijos amados, esos hijos que debemos confiar en Él, y de esa manera pues es que nosotros debemos buscar restaurar esa relación, y la invitación también es a que analicemos cómo es esa relación que cada uno de nosotros tenemos con nuestros padres biológicos, porque muchas veces se relaciona como esa visión de padre biológico se conecta con la relación que nosotros podamos tener con Dios. Entonces, si nosotros sentimos que casi no hay buena comunicación con Dios, que yo no sé cómo hablarle, que yo no sé cómo decirle las cosas, probablemente hay algo por sanar con mi relación con mi papá específicamente. Mejorando esa relación con mi papá, va mejorando poco a poco esa comunión o esa comunicación con Dios, que es nuestro Padre. Listo. Entonces, ¿a qué nos ayuda la oración? Es un deseo de semejanza, es decir, cada que nosotros practicamos la oración con constancia, estamos llevando nuestro alma a una conversión continua. Y estamos tratando de que por medio de María, nuestra alma o nuestro corazón se parezca cada vez más al corazón de Jesús. Para que esa conversión continua se dé, se necesita también tener un corazón humilde y confiado. Entonces, digamos que la confianza en Dios, la confianza en que Él siempre quiere lo mejor para nosotros, es lo que nos permitirá como la tranquilidad y la paz en el corazón. El Padre Nuestro, entonces, es la oración más importante. De hecho, es la oración que tenemos en común todos los cristianos, independientemente si somos católicos o de otra doctrina. El Padre Nuestro es la oración que Jesús vino a enseñarnos. Entonces es la oración que debemos practicar y debemos decir diariamente. Cuando hablamos de nuestro, nos referimos también, o lo entendí como cuando nosotros decimos nuestro, hablamos del Padre de todos, independientemente de la religión en la que estemos. Al orar el Padre nuestro, al decirlo de esa manera, ese adjetivo, nos da a entender que por medio de esa oración que nosotros hacemos también podemos interceder y llamar a Dios para que obre sobre todas las personas bautizadas, sobre todas las personas que son hermanos de fe. Listo. Y cuando oramos el Padre Nuestro y decimos que estás en el cielo, no nos referimos a un lugar en específico, sino que nos referimos a ese estado de plenitud, a ese estado al que Dios nos manda
a vivir. Ahora, ¿cuál es la importancia de la oración? El pilar de la oración o lo que uno más se debe grabar es que Jesús siempre oraba. Todo el tiempo él estaba en oración. Lo aprendió de su madre. Y ahí voy a cerrar esto y voy a compartirles algo muy bonito que leí sobre no sé si han escuchado sobre las 5 piedritas de María, pero resulta que María todo el tiempo nos está llamando a que oremos, todo el tiempo ella nos invita a estar en común unión o en comunicación con Dios y en comunicación con su Hijo Jesús. Entonces ella dice, hijos, orad. La oración es el fundamento de vuestra paz. Si no tienen paz en sus corazones, poco importa todo lo demás. Pueden perder la paz un momento, como dice San Serafín de Sarov, pero enseguida poniéndose en oración, uniéndose en la oración, encontrarán la paz nuevamente. ¿Qué decía la Virgen? Si vivís angustiados, con estrés, es que todavía no oráis con el corazón. Esta palabra con el corazón nunca acabaremos de entenderla. No se trata de cumplir, de escuchar misa, de rezar el rosario rápidamente, no se trata de eso. Se trata de buscar siempre estar como conectados y con eso que yo me estoy diciendo, con eso que yo estoy orando. Orar es dedicarle ese tiempo a Dios. Es entender que nunca Dios va a venir a nosotros y nosotros solamente estamos recitando cosas sin sentido. Hay que rezar siempre, hay que orar siempre pensando en eso que nosotros estamos diciendo. Bueno, voy a volver a compartir. Entonces, ¿qué otra cosa importante hay que entender sobre Jesús? Entonces, como les dije, ahorita Jesús todo el tiempo estaba en continua vida de oración. En cada acontecimiento decisivo de su misión y la de sus apóstoles, él estaba presente. Esta semana escuché en la Eucaristía con el Padre cuando él nos decía de justamente eso. Jesús siempre antes de tomar una decisión, siempre antes de enfrentar alguna tribulación, siempre antes de enfrentar cualquier obstáculo, tomar cualquier decisión, él se apartaba o iba a la montaña o estaba al oscuro o buscaba la noche, buscaba la soledad para ese rato de comunicación con su Padre, ¿sí? La oración, una de las oraciones que a mí más me marca es la oración que se habla en el primer misterio doloroso, que es la oración que hizo Jesús en el huerto en el Getsemaní. ¿Cómo sería el susto, el miedo de Jesús? Que él lo que hacía era, en medio de su oración, en medio de ese susto, de ese estrés tan teso, él sudaba sangre. ¿Qué le ayudó a él a calmar o a tener la paz y a afrontar y a aceptar la voluntad de su Padre? La oración. Jesús, antes de decidir cuáles iban a ser sus 12 discípulos, quiénes iban a ser sus seguidores y quiénes iban a multiplicar todo lo que él les iba a enseñar, él se apartó y estuvo en momento de oración. ¿Cómo sería también la manera de orar tan bonita de Jesús? Que uno de sus discípulos, solamente de verlo meditar, le dijo, yo quiero orar, enséñanos a orar. ¿Cómo hacerlo? Y pues la respuesta de Jesús fue, si quieren orar, oren así, Padre nuestro y Entonces, con esto refuerzo la importancia de orar el Padre Nuestro con toda la conciencia. ¿Qué otra cosa es importante en la oración? ¿O para qué es importante? Es indispensable para la salvación.
Sin oración no hay salvación. Y los frutos de la oración son frutos inmensos. Entonces, ¿cuáles son? Primero, pues la oración nos saca del pecado. O dejamos la oración o dejamos el pecado. Mejor dicho, la oración es lo único que nos permite a nosotros transformar el corazón. De ahí la importancia de que seamos constantes. Aumenta el amor. Ese es el termómetro de la oración. Conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos da la fuerza en la tentación. A medida que vamos siendo más fuertes en la oración, tenemos también mayor fortaleza espiritual para afrontar todas las tentaciones que se nos puedan presentar. Y aumenta la confianza, que a mí me parece esto lo más importante, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios, todo el tiempo le estamos pidiendo a Dios, pero queremos que Dios nos dé lo que nosotros consideramos que está bien. Pero el aumentar la confianza es actuar bien y entregarle todo a Él y decirle, bueno, listo, yo estoy haciendo las cosas bien, voy a hacer tu voluntad, voy a cumplir con tus mandamientos, de esa manera sé que estoy actuando bien y espero que los frutos lleguen. Eso es tener confianza en Dios. Da alegría espiritual, como dijo María en lo que les leí ahorita, la oración es lo único que nos permite a nosotros tener esa paz. Y con esto les cuento que hace poco yo tuve como una crisis emocional en la que yo quería encontrar esa paz y por medio de la oración fue ni siquiera yendo a muchos psicólogos, a muchos terapeutas, a muchos lugares yo pude encontrar la paz que necesitaba. Y hay formas de orar, entonces yo dije, no soy capaz todavía de ser juiciosa y meditar sola mucho rato, entonces una de las cosas que yo hice fue empezar a orar el rosario, pues es digamos una receta que la Virgen nos dejó, una receta que ella nos dio y de hecho es su oración predilecta. Yo empecé a orar el rosario y yo dije, bueno, yo sé que el rosario tiene poder, pero me ha faltado constancia con el tema. Voy a crear un grupito y empiezo a orar. Y eso hice. Y luego de 15 días yo empecé a sentir una paz impresionante, una paz que yo no había logrado tener antes. Y a raíz de eso yo digo, no me puede faltar el rosario, pero no lo hago como lo tengo que hacer, sino que mi espíritu me lo pide, porque es el momento en el que yo puedo conectarme, en el que yo siento que estoy con María y con Jesús en total conexión y a ellos les puedo agradecer, les puedo pedir, los puedo alabar, los puedo amar. Y es una estrategia de oración. Entonces, la oración con constancia nos va a permitir tener esa paz que el corazón necesita. Y es el medio para conocernos a nosotros mismos. Ahora, ¿cuáles son las diferentes oraciones? Hay una oración que se dice la oración vocal, otra que es la oración contemplativa y otra que es la meditación. Entonces, la oración vocal es indispensable. Es simplemente esa oración como la del Padre Nuestro, esa oración que nosotros recitamos, es la oración que Jesús nos enseñó, es el rezar. De hecho, muchas personas consideran que rezar no vale, que orar sí vale, pero rezar no. Y resulta que el rezar es una forma de orar. Como nos explicó Eli una vez, es como esa receta que ya una persona que ama muchísimo a Dios, una persona de Dios, se diseñó para estar en contacto con Él. Tuvo digamos, mejoría o mejoró, digamos, su relación y la compartió con otras personas. Entonces, simplemente el recitar una oración que ya otra persona hizo, vale, eso es rezar, pero vale. ¿Qué es lo importante de rezar? Que cuando lo estemos haciendo no se haga de manera, pues como que no se lea así por leer, sino que en realidad
busquemos meditar o pensar en esas cosas que estamos recitando. Pero es, digamos, la manera más sencilla para uno empezar con la oración. Al principio a mí me daba un poquito de dificultad, entonces yo lo que hacía era buscar en un librito que tenía las oraciones del día y recitarla y siempre pensar en cada una de las palabras que ahí me, que ahí me daban. Y ya a medida que fui pasando los días, pues ya fui buscando maneras diferentes para hacer oración. Ya luego lo hacía por medio de audios, ya luego sacaba 5 minuticos para orar, pero el rezar es una buena herramienta para esos que apenas estamos iniciando en este tema de la oración y de mejorar la conexión con Dios. Otra forma de orar es la meditación. La meditación simplemente es una búsqueda. Habitualmente se hace apoyado de un libro de las Sagradas Escrituras o del Evangelio, y la meditación simplemente consiste en usted coger estas palabras que le fueron dadas y traerlas a su vida. ¿Listo? Y la oración contemplativa es una mirada de fe fijada en Jesús, es una escucha de la palabra de Dios y un silencioso amor. Un ejemplo de oración contemplativa es la oración que nosotros tenemos cuando estamos ante el Santísimo. No sé si les ha pasado, pero uno está frente al Santísimo. O bueno, me pasaba a mí que al principio yo era como que, bueno, ¿y qué digo? Al principio, pues como uno está acostumbrado siempre a estar pidiendo, yo era pídale y pídale y pídale a Dios, pídale a Jesús, que yo sabía que lo tenía enfrente. Pero ya luego aprendí que también es rico escuchar, que simplemente con contemplarlo, con sentarme o arrodillarme enfrente de él y mirarlo, voy a tener como esa paz que mi corazón necesita en ese momento. Entonces, el contemplar a Jesús en silencio y tratar de escuchar y aquietar la mente para poder recibir su gracia es una forma de hacer oración contemplativa. Y la que yo les recomiendo, y más ahora que soy hija amada de María, es el Santo Rosario. O sea, el Santo Rosario, ojalá ustedes empiecen juiciosos a hacerlo. Si ustedes no son capaces de hacerlo completo, pueden empezar con 3 Ave Marías. María es tan linda que ella sabe los esfuerzos que uno hace. Al principio yo empecé a hacer unas cuantas, 3 Ave Marías, ya luego hacía una casita entera y así fue aumentando hasta que ya aprendí a orar el rosario y como les dije, no me falta, pero no me falta es porque es el espacio que me regalo para estar en total contacto con ellos. Entonces, el Santo Rosario es una meditación acompañada de una oración vocal. Y cuando se hace bien, produce inmensos frutos espirituales. Ahora, ¿qué consejos les doy para que mejoren este tema de la oración? Primero, que busquen tener 5 minuticos de diálogo espontáneo. Al principio, cuando arrancamos el proceso de consagración, a nosotros nos decían, no olviden los 5 minutos de María. Entonces yo llegaba en las noches y yo tenía un cuadrito de María para ayudarme pues como a imaginar que estaba conversando con ella y era un poquito difícil. Pero fue en el proceso de consagración que yo me di cuenta que habían cosas por sanar con mi figura materna y con mi figura paterna. Y al sanar estas 2 figuras de padres en la tierra, fue que empezó también a mejorar mi conexión con Jesús y con María. Entonces, pues la invitación es a que si ustedes dicen, bello, es que yo no me logro comunicar bien con Dios, o yo siento que no me escucha, o yo siento como que no, como que hablo sola y él no me responde. Miren qué puede estar pasando o qué pudo haber pasado anteriormente que no me permite tener una real conexión con ellos. Y por eso, digamos que este tema de la oración arranca en el conocimiento de sí mismo, porque la oración nos ayuda
nos permite conocernos a nosotros mismos, nos acerca a lo que somos nosotros, que muchas veces nos da sustico mirar hacia adentro, pero por medio de María es más fácil, es como esa linternita que ella va a poner en nuestra alma para que nosotros empecemos a mirar como que no está funcionando, que no está bien y puede mejorarse con la ayuda de ella. Entonces, los consejos son empezar con 5 minuticos de diálogo espontáneo, luego de eso, dar gracias a Dios es lo primero, antes de regarnos a pedirle cosas a Dios, a Jesús, a María, es dar gracias porque somos muy bendecidos solamente por haber terminado un día, bien o mal, pero lo terminamos, por estar acompañados de familiares, de amigos, de tener trabajo, de tener salud. Hay muchas cosas por las cuales agradecer, porque hay muchas personas, digamos, a nuestro alrededor que están pasando por necesidades impresionantes. Entonces, siempre hay cualquier cosa que debamos dar gracias antes de ir a dormir. Y les digo que antes de ir a dormir, porque es más sencillo imitar a Jesús. Jesús la mayoría de las veces oraba era en la noche y es como en el momento en el que uno se relaja, aquieta la mente antes de ir a dormir y a descansar. Es como en el momento en el que ya estamos tranquilos para concentrarnos y regalarle y regalarle no, darnos ese espacio con Jesús. Entonces, dar gracias, luego pedir perdón y reparación por lo que hayamos hecho durante el día. Nosotros, pues a medida que ustedes vayan avanzando, se van a ir dando cuenta que pues no somos perfectos todos los días, lastimosamente nos equivocamos y ese momentico nos sirve para nosotros pedirle perdón a Dios por las cagadas que hayamos hecho en el día y busquemos reparar esos daños. Y luego pues alabar y adorar a Dios y a la Virgen. Y hay algo que funciona, que es muy poderoso y se llama la oración de intercesión. Pedir por la salud de otros, pedir por el bienestar de los demás. Y ayer una tía me lo dijo, es muy fácil amar y ayudar a las personas, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Es muy sencillo amarlos. Es muy fácil pedir por esas personas que amamos. Pero no es tan fácil pedir por esas personas que no nos caen bien, por esas personas que nos hicieron daño. Entonces, los invito a que a partir de hoy ustedes, si sientan que les da mucha dificultad pedir por esas personas que a ustedes no les agradan, pídanle a la Virgen que les dé el amor que necesita su corazón para orar por ellos, porque no hay nada más poderoso que la oración de intercesión. Y luego de eso, de que ustedes hayan hecho estos pasos, la invitación es a que mediten y traten de escuchar lo que Dios les dice. Dios nos habla todo el tiempo, de diferentes maneras. Todos tenemos diferentes formas de recibir la información. Unos somos más auditivos, otros más visuales, otros son más como sensitivos, creo que se dice. Entonces, el escuchar es el estar simplemente atento porque Dios siempre habla todo el tiempo. Ustedes solamente con levantarse en la mañana, con abrir los ojos, ya ustedes ahí ya están recibiendo un mensaje gigante de Dios y es que Él los ama. Listo. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartirles en el día de hoy. Como les dije ahorita, hoy arranca un periodo muy bonito y es el periodo de conocerse a sí mismo. La oración los va a acercar muchísimo a encontrar esas cosas buenas y no tan buenas que se tienen, esas fortalezas y esas debilidades. Hagan de cuenta que llegó el momento de prender la linternita. María va a prender esa linternita en cada una de las almas de ustedes para identificar cuáles son esas heridas que se tienen, qué son esas cosas que hay que sanar, cuáles son las cosas o las cualidades para fortalecer.
y cuáles son esas debilidades que puedes o mejorar o que puedes apoyar en otras personas. Entonces, bueno, esto es todo. Vamos a hacer la oración final, que es el Magnificat, y terminamos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, feliz tarde para todos. Espero que hayan aprendido en este espacio. Que Dios, la Virgen y José los acompañen siempre. Y nos estamos viendo. ¿Listo? Con muchísimo gusto. Bendiciones a ustedes. Un abracito.